Seguimos con nuestra serie, Reconstruir con Dios, inspirada en el libro de Nehemías. Y una de las cosas que hemos estado viendo estas últimas semanas es la importancia de reconstruir nuestra identidad en Dios. Hemos hablado de reconstruir nuestro llamado. Hemos hablado también de nuestra identidad como pueblo. La semana pasada vimos que somos el pueblo de Dios. Somos parte de las promesas hechas a Abraham por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Y ahora, revestidos de Jesucristo, debemos abrazar nuestra identidad como pueblo. Hablamos de la importancia de comprender lo que es ser pueblo de Dios y veíamos que en el tiempo de Nehemías el pueblo pudo reconectar con su identidad, con su cultura, con su fe, con su Dios, regresando a la palabra. Quiero recordarles que los eventos de Nehemías ocurrieron muchos años, como 140 años después de que el pueblo de Dios haya sido capturado, exiliado, deportado de su ciudad por causa de su pecado. Y por consecuencia estaban rodeados de una fe que no era la suya, de una cultura que no era la suya. Podemos reconocernos, yo creo, en alguna de esas cosas. Estar rodeado de otro idioma, de otra cultura, de otra forma de pensar. Estar rodeado de algo que quizás no conocemos y que empezamos de a poco a acostumbrarnos a esa diferencia. Les cambiaban en ese contexto hasta los nombres, los llevaban de su ciudad natal a otra ciudad del reino. Los reeducaban, les enseñaban la otra cultura, la lengua, la religión. Querían, si fuera posible, borrar de sus vidas y de sus memorias su antigua vida, su cultura, su fe, sus creencias y valores. Y toda esperanza de volver a esas vidas. Y hoy también vivimos en un mundo tan contrario a los valores del reino de Dios que fácilmente podemos olvidar quiénes somos. Podemos olvidar los valores del reino. Podemos olvidar el nombre que Dios nos ha puesto. Él nos llama hijos. Pero vivimos en una sociedad que se comporta como si fuéramos huérfanos. Como si no tuviéramos a un Dios que nos ama y que quiere guiar nuestro caminar con su palabra. Dios nos llama a su pueblo, pero vivimos en un mundo tan individualista que fácilmente adoptamos un comportamiento individualista y no un comportamiento de pueblo. Hacemos de las disciplinas espirituales mismos asuntos personales, individuales. Oramos solo por nuestra necesidad, solamente por eso. Y no está mal orar cuando tienes una necesidad, cuando quieres llegar con peticiones, poner tu angustia ante el Señor. Pero también la Biblia nos enseña en Santiago 5:16, oren los unos por los otros. Nos dice oren solos y olvídense de los otros. Oren los unos por los otros. Se trata de ser un pueblo, de cuidarnos. Hacemos del ayuno una misión para que la voluntad de Dios se someta a la nuestra, en vez de ser una misión de acercarnos a Dios y someternos a su voluntad. En un mundo donde mucha información está a la mano por la tecnología, internet, olvidamos la importancia muchas veces de leer y comprender la palabra de Dios. Olvidamos que no es un libro más, no es una opción más, es la palabra de Dios, es palabra de vida cuando la aplicas y cuando la comprendes. Y como iglesia debemos comprender la importancia de no olvidar quiénes somos, no olvidar cómo Dios nos llama, su pueblo, sus hijos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprados con la sangre de Jesús, herederos, luz del mundo, templo del Espíritu Santo. Y veíamos también la semana pasada que nos invita a ser amigos de Dios. Pero para saber eso tenemos que conocer la palabra. Ahí están las promesas, ahí está nuestra identidad. Y la semana pasada leíamos un texto donde un maestro de la ley llamado Esdras fue convocado para leer y explicar la ley después de que terminaron la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén. Y la Biblia nos cuenta que él leyó desde el alba hasta el mediodía frente a un pueblo sediento. Un pueblo que no había escuchado la palabra por generaciones, que no había estado en contacto con la ley, con lo que significaba ser pueblo de Dios, con lo que significa la santidad. Ya habían reconstruido los muros y las puertas, pero era necesario que el pueblo conociera la palabra para que también pudiera reconstruir su identidad en Dios, su identidad como pueblo.
Aunque la ciudad se había reconstruido, faltaba aún lo más importante: la presencia de Dios en medio de ellos, el arrepentimiento de corazón y volver a conectar con su vocación como pueblo. Y para nosotros no es muy diferente hoy. Muchas veces nos enfocamos en reconstruir ciertas cosas en nuestras vidas que también son importantes, reconstruir nuestras finanzas, nuestros hábitos, nuestras relaciones, pero no olvidemos que lo más importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Su presencia recordándonos en todo tiempo quiénes somos, cuál es nuestra identidad en Él. Y para eso necesitamos constantemente ir a la palabra, comprender cuál es nuestra identidad como pueblo de Dios, porque tal como lo hemos visto, somos llamados a ser su pueblo santo, los representantes del Señor. Y hoy vamos a ir un poco más allá en nuestra comprensión del rol de la iglesia como pueblo. Y una de las cosas claves que comenzamos a ver la semana pasada es que como iglesia somos los que damos continuidad a las promesas hechas a Abraham. No somos ajenos a esas promesas, somos el pueblo a través del cual Dios da cumplimiento a esas promesas. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación, serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego le promete a Israel a través de los profetas, a través de la ley, de estar con ellos en todo tiempo. Y esa promesa también es nuestra. Dios está con nosotros en todo tiempo. Luego el profeta Ezequiel escribe en Ezequiel 36:26: les daré un nuevo corazón, infundiré mi espíritu en ustedes. Y eso Dios lo cumple en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo en los creyentes, en Hechos capítulo 2, al principio de la iglesia. La iglesia es el pueblo que ve los cumplimientos de las promesas de Dios. Somos el pueblo que tiene el privilegio de decir: Dios está en medio nuestro. Dios está cumpliendo sus promesas. Dios en nuestra salvación, su presencia nos acompaña. Su espíritu nos da aliento y nos renueva cada día. Él ha derramado su espíritu en nosotros para guiarnos en toda verdad, fortalecernos en nuestra debilidad, consolarnos en nuestra tristeza, para que con autoridad prediquemos su santo evangelio a toda criatura, proclamando libertad al cautivo, dando vista a los ciegos y anunciando el favor del Señor sobre todos los que creen. Alguien debiera decir amén: ese es mi llamado, eso es para mí, eso es lo que yo tengo que hacer como pueblo de Dios. Pero como les decía, hay algo clave para predicar y entrar completamente en tu llamado como pueblo. Debemos primero saber, conocer su palabra. Y aquí viene la importancia de la iglesia. La palabra nos dice, hablando de los primeros cristianos, en Hechos capítulo 2, versículo 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. La iglesia desde el principio fue una comunidad de personas cuya fe estaba puesta en Cristo y juntos crecían no solo en número, pero también en conocimiento, porque tal como dice la palabra, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Aprendían y se mantenían. A veces lo más difícil es mantenerse. A veces comenzamos a leer la palabra y luego la dejamos. Comenzamos nuevos hábitos de orar y luego los dejamos. Comenzamos a ir al gimnasio y luego, ¿qué pasa? Los dejamos. Hasta comenzamos dietas y luego las dejamos. Están las ganas, vemos las ventajas de hacerlo, los beneficios para nuestra salud, estudiamos el tipo de dieta, qué tipo de ejercicio tengo que hacer. Y después, de vuelta a comer tacos, de vuelta a dormir más tarde, no ir al gimnasio en la mañana porque nos da flojera, comimos mucho taco el día de antes, entonces es difícil levantarse. Entonces como que todo empieza a desbaratarse tranquilamente, cuesta mantenerlo. A veces es lo mismo con la palabra, pero la Biblia dice que se mantenían en esa enseñanza. Dentro de unos meses recomienzan las clases. Y sabe que la mayoría de los estudiantes probablemente compran agendas, cuadernos, hacen su agenda y tienen toda la voluntad del mundo de utilizarla y de cumplir con sus horarios, pero pasan a veces semanas, quizás los que son más perseverantes pasan meses y la agenda comienza a ser un libro más que solo le agrega peso a la mochila. Y esto es algo importante, mantenerse, y no en cualquier cosa. Los primeros cristianos no se mantenían firmes en la enseñanza de cualquier persona.
Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. De hecho, eso fue una gran lucha que hubo desde el principio de la iglesia y lo sigue siendo, personas que enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios. Doctrinas de hombres, doctrinas falsas, doctrinas disfrazadas de doctrina cristiana, pero que no vienen de la Biblia. Hay una gran importancia en la enseñanza de la palabra para poder construir y avanzar juntos como iglesia. Y esto también está en el libro de Nehemías. La semana pasada vimos en el principio del capítulo 8, donde se nos cuenta cómo el pueblo escuchó la palabra por primera vez después de años. Y escuchó durante horas, con una sed de conocer. Mi oración es que haya en nosotros también una sed de conocer más su palabra, de acercarnos más a Dios. Y hoy vamos a leer los versículos siguientes para ver cuál fue la reacción del pueblo y también cómo los maestros de la ley se aseguraron que el pueblo comprendiera correctamente lo que estaban leyendo. Leamos juntos nuestro texto de hoy que se encuentra en Nehemías, capítulo 8, versículos 5 al 9. Dice la palabra del Señor: Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor postrándose rostro en tierra. Los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maseías, Kelitá, Azarías, si buscan nombre para sus hijos aquí, Josabad, Hanán y Pelaías, tenían un equipo bastante grande. ¿Qué es lo que hacían ellos? Dice, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. El título del mensaje de hoy es reconstruir tu visión de la iglesia. Y algo clave para hacer esto es justamente volver a las Escrituras. Aquí la Biblia dice que el pueblo se puso a llorar al ver lo lejos que estaban de Dios, lo lejos que estaban de su ley, lo lejos que estaban de su visión y de comprender lo que es ser el pueblo de Dios. Y a nosotros también nos puede pasar estar lejos de comprender lo que es la iglesia, lo que es el pueblo de Dios, y es necesario comprender lo que es la iglesia desde la perspectiva bíblica, tanto del Nuevo Testamento como el Antiguo. El Antiguo Testamento nos sirve como modelo para comprender cómo vivir como pueblo. La historia de Israel nos enseña principios claves sobre la voluntad y el trato de Dios con su pueblo. Y algo lindo que podemos ver aquí es que los maestros se aseguraron de que el pueblo pueda comprender correctamente la ley. Y luego de que comprendieron la palabra, hubo una reacción por parte del pueblo. La Biblia, como lo leíamos, nos cuenta que ellos lloraron. Sin comprender lo que dice la palabra, hubiese sido imposible para ellos recapacitar, arrepentirse. Y para nosotros es igual, hay muchos pecados que son normales en el mundo. Y si no vamos a la palabra, nunca sabremos cuáles son los valores del reino, qué es lo que Dios piensa de esas cosas. Lo que se describe en este pasaje es un renuevo espiritual y al mismo tiempo es la base de un despertar. Un ingrediente clave para ese renuevo es el conocimiento y el respeto por la palabra de Dios. Debe haber un deseo por escucharla con todo su corazón y también estar expectantes porque Dios nos habla a través de ella. Como podemos ver en este texto, la Biblia no solo se leyó, no solo fue oída por un pueblo sediento, pero también fue explicada. Y aquí entra el rol de la iglesia, el rol de un líder, de un pastor, de un hermano que conoce la palabra para explicarla e interpretarla de forma responsable. Hay principios de interpretación bíblica, por eso hay muchas personas que estudian seriamente la palabra durante años y se especializan, de hecho, en diferentes áreas. Porque a veces hay trampas en las cuales podemos caer al leer la Biblia si no estudiamos seriamente.
Por eso que como iglesia tenemos esa visión de formar predicadores, pastores, maestros. Por eso todo el esfuerzo de abrir un instituto bíblico para dar clases en español, para comprender el mundo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, clase de interpretación bíblica, exégesis, hermenéutica. ¿Y qué es eso? Exégesis, hermenéutica. ¿Y de qué me sirve? ¿Cómo se hace? Hace una semana atrás les mostré una imagen para explicarles lo que son la exégesis y la hermenéutica. Se la vamos a mostrar de nuevo para ver si lo recuerdan. Vamos a poner la imagen por aquí en pantalla. No sé si alguien recuerda esto. Alegren mi corazón y digan que sí. Gracias, muchas gracias. Entonces, exégesis y hermenéutica es la pesadilla de algunos estudiantes en este momento en el Instituto Bíblico Nueva Vida. Pueden orar por ellos de paso. Pero les voy a explicar qué es esto y cómo nos ayuda en el mensaje de hoy, en la comprensión de la palabra. Entonces tenemos aquí lo que se llama un puente interpretativo aquí en el centro de la imagen. Podemos ver como hay como dos ciudades. Y aquí del lado de acá está lo que es nuestro mundo, nuestra época, nuestro mundo moderno con la tecnología, con todo lo que puede imaginarse de lo que vivimos hoy día. Y del otro lado está el mundo antiguo, el mundo de la Biblia. Y hay como un río que nos separa de ese mundo, que impide que podamos comprender ese mundo antiguo. Y este río es la cultura, el idioma, las ideologías, la fe, la religión, la época, la tecnología, la forma de ver el mundo, de entender el mundo. Muchas cosas que impiden que podamos comprender al 100% el mundo de la Biblia. Pero vemos ahí un puente para cruzar del otro lado. Y a ese puente le llamamos el puente interpretativo. Y cuando lo cruzamos para ir al mundo de la Biblia, estamos haciendo lo que se llama exégesis. Diga conmigo, exégesis. Aprendieron una nueva palabra, quizás algunos pueden usarla a partir de ahora. Exégesis, vamos a ir al mundo antiguo. Vamos a ir a investigar qué es lo que ocurre en el tiempo de Jesús, en el tiempo del Antiguo Testamento. Es hacer exégesis. Es una ciencia, es estudiar ese mundo, estudiar la historia, el idioma, el contexto cultural, político. Hay muchos arqueólogos que siguen investigando, tratando de comprender ese mundo para darnos acceso a más información, porque no podemos ir nosotros ahí a excavar para tratar de entender. Entonces hay otros que lo hacen, que escriben libros y podemos leer, tener esa información. Cada vez que leemos la Biblia debemos comprender que estamos entrando en un mundo distinto al nuestro, con su mentalidad y su contexto. Y esas personas Dios las inspiró en su tiempo para escribir la palabra que llegó hasta nosotros y que es la perfecta revelación de Dios. Pero para ir más allá en nuestra comprensión debemos entender que hay un contexto y que a veces hay barreras lingüísticas porque la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Y muchas veces no lo sabemos, disminuimos la importancia de comprender que la Biblia fue escrita en otro idioma. La Biblia no fue escrita en español, tampoco en francés ni en inglés. Y estamos mal parados porque no fue escrita en ningún idioma que se sigue hablando todavía. El Nuevo Testamento en griego, un griego antiguo que no es el mismo de hoy, el Antiguo Testamento en hebreo. Y si hoy mismo entre nosotros a veces nos cuesta entendernos, imagínense con lenguas que se hablaban hace 2000 años atrás, de otra época y otra cultura. Tenemos realmente que tomar el tiempo de estudiar la palabra, leerla con respeto, con amor y sabiendo que el Señor nos habla a través de ella. Pero saber también que a veces nos podemos equivocar al interpretar. Por eso no dude en hablar con nosotros cuando tiene alguna pregunta. Fácilmente podemos ver una palabra e interpretarla de una forma quizás equivocada. Hace un tiempo atrás encontré un diccionario antiguo del principio del siglo y busqué ahí la palabra celular. Si yo digo la palabra celular, ¿qué se imagina usted? Un aparato para hacer llamadas, ¿verdad? Un teléfono que usted tiene en su bolsillo. Pero ¿qué pasaba antes de que existiera eso? Yo fui a buscar esa palabra y en ese tiempo no existía celular, pero sí existía la palabra celular, pero no tenía nada que ver con el celular. ¿Me entiende? Nada que ver, tenía que ver con las células, la célula en un organismo, algo celular. Y si yo leo un libro de ese tiempo y veo la palabra celular y me imagino un celular, me estoy equivocando. No es eso lo que quiere decir el autor. Él no conoce ese concepto nuevo de celular. Estaría dando un sentido que no tiene. Y otro ejemplo de una mala interpretación que podemos ver hoy mismo son los pequeños dibujos que se llaman emojis. ¿Cuántos usan esos pequeños emojis cuando envían mensajes de texto? La sonrisa y todas esas cosas. ¿Alguno de ustedes usan eso?
¿Sí? ¿Algunos? Mira, por ejemplo, ¿cuántos han visto este primer emoji? ¿Lo han visto? ¿Lo conocen, verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Riéndose? Ok. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué está haciendo? Llorando, los felicito. Porque algunos se confunden entre los dos. No sé si lo sabía, pero yo he visto mensajes bien confusos, porque vamos a ponerlo uno al lado del otro, vemos la diferencia ahí. Pero a veces, no sé si serán los lentes, no sé qué será, pero a veces se confunden los dos y vemos este tipo de mensaje. Que en paz descanse, pero está riéndose. Si en nuestra misma generación a veces no somos capaces de comprendernos con el cambio del idioma, el cambio del lenguaje, con estas nuevas formas de comunicarse, imagínese con idiomas más antiguos y de otras culturas. Por eso la importancia de tomar en serio el estudio de la palabra, tomar muy en serio la importancia de hacer, ¿qué cosa? Exégesis. Dígalo, bueno, ¿qué cosa? Muy bien, excelente. La importancia de cruzar ese puente para llegar al mundo antiguo y comprender lo que leemos. La Biblia no es un simple libro que da información. La Biblia es inspirada por Dios para revelarse a nosotros. Pero no debemos olvidar que los que fueron inspirados no fuimos nosotros. Son los autores de la Biblia, los que el Señor inspiró. Entonces nosotros debemos comprender lo que Dios le inspiró a ellos. De hecho, la palabra dice en 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cada uno de nosotros somos siervos de Dios que debemos estar capacitados para toda buena obra, para vivir según los principios de la palabra. Por consecuencia, instrúyase en la palabra. Así podrá entrar en su llamado y reconstruir su visión de lo que es la iglesia. No hay otra forma de comprender el plan de Dios y comprender el objetivo de la iglesia fuera de la palabra. Y es lo mismo con nuestras vidas. Comprender el plan de Dios para cada uno de nosotros es imposible sin ir a la palabra. Entonces, para leer la Biblia, primero hacemos exégesis, para comprender lo que el texto realmente quiere decir en su contexto. Y luego, cuando hemos hecho ese trabajo de investigación, volvemos a cruzar el puente del otro lado en dirección de nuestro mundo, para aplicar el mensaje a nuestras vidas, comprendiendo los principios bíblicos y traer un mensaje a la iglesia. Diga conmigo, hermenéutica. Cruzar el puente de vuelta e interpretar el texto. Para nosotros, hoy es hacer hermenéutica. Y ese viaje lo hacemos juntos, semana tras semana, en cada predicación, porque la iglesia está también para dar enseñanza seria de la palabra. Así como lo vimos en el texto de Nehemías, se lee la Biblia y luego se explica. Y aquí todos juntos avanzamos, aprendemos, conocemos cada día más al Señor. Somos guiados, instruidos. Reconstruir tu visión de la iglesia es comprender esto. Comprender que la iglesia no es un lugar aburrido donde tienes que ir porque te toca cumplir. Porque tienes que cumplir con un compromiso. Entonces, ¿qué es la iglesia? Primeramente, la iglesia no es un lugar, es un pueblo. Somos tú y yo. Segundo, la iglesia no es cualquier pueblo, somos lo que veíamos, el pueblo de Dios. Y más que eso, un pueblo que se goza en el Señor, un pueblo santo, un pueblo comprado, adquirido por Dios. Cuando nos juntamos como iglesia, lo hacemos para cantar a nuestro Dios, gozarnos en su presencia como lo hacíamos hace unos instantes, celebrar, saltar, levantar las manos, todo lo que quiera con gozo, celebrando. La Biblia nos enseña a gozarnos. Dice luego que leyeron la ley y que el pueblo estaba llorando. Nehemías 8:10 dice, luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Eso es un pueblo que se goza en el Señor. Una gran consecuencia del renuevo espiritual es experimentar el gozo que el Señor nos da cuando somos obedientes. El gozo de ser su pueblo.
Debemos aprender a gozarnos en la presencia del Señor. Y aquí en el texto, ese gozo se expresó con buena comida, bebidas dulces, compartiendo con quienes no tienen nada, para que nadie se quede sin celebrar. El gozo del Señor nos inspira a festejar, nos incita a festejar, a gozarnos y a hacerlo juntos como pueblo. El gozo del Señor no se festeja solo, se festeja juntos. En nuestro contexto, en la iglesia, el gozo del Señor lo podemos expresar, como lo decía, cantando, danzando, saltando, levantando nuestras manos en alabanza, aplaudiendo, gozándonos en su presencia, riéndonos al compartir con nuestros hermanos. El Café Nueva Vida es parte de la alegría de estar juntos como pueblo, del gozo del Señor. La alabanza, los grupos, los niños, la hospitalidad con el espacio de bienvenida, el equipo de acogida, el equipo de ujieres. Expresamos el gozo del Señor alegrándonos al escuchar su palabra. Eso es parte del gozo del Señor. Por eso la música, las luces, por eso la celebración, porque nos gozamos en Él. Eso es el centro y la finalidad de todo, gozarnos en Él, honrarlo a Él, darle toda gloria a Él, con acciones de gracia por todo lo que Él ya ha hecho por cada uno de nosotros, cada una de nuestras vidas y en medio de nuestra iglesia. Y en el contexto de Nehemías, una fiesta era con buena comida y bebidas dulces. Y creo que eso no ha cambiado mucho hoy día. Hoy también nos gozamos cuando hay buena comida, pero sobre todo con la presencia del Señor. Eso es lo más importante, su presencia en medio nuestro. Reconstruir tu visión de la iglesia es aprender a gozarte porque la presencia del Señor está aquí. Y muchos hacen la pregunta, entonces, ¿cuál es el mejor modelo de iglesia? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo, con qué tipo de música? ¿Con buena música, con luces o algo más tranquilo, más sobrio? La respuesta es con gozo, con la presencia del Señor, con el pueblo unido para glorificar su nombre, sea como sea, pero que sea con gozo en su presencia. Y el gozo se expresa de diferentes formas. He visitado iglesias que son mucho más tranquilos que Nueva Vida, donde los hermanos son tranquilos, pero eso no quiere decir que no están gozosos en la presencia del Señor. Nosotros aquí lo expresamos, a veces con ruido, con música, aplaudiendo, pero no hay un modelo que sea único, el único correcto. Lo importante es ser ese pueblo. Lo importante es que Jesús está en el centro. Que su gozo está en el centro, no mi opinión, no lo que yo creo de lo que debiera ser la iglesia o la música que a mí me gusta o con más luces, con menos luces. Eso no es la finalidad. La finalidad es que Cristo sea glorificado. La finalidad es que quien entre a este lugar se encuentre con Cristo, que Cristo pueda hablar a tu corazón, transformar tu vida, acompañarte cuando te sientes solo, que aquí encuentre un pueblo que es luz, que refleja el amor de Cristo por encima de cualquier método, tradición o forma de hacer la iglesia. Esta es la vocación de la iglesia, ser el pueblo de Dios y ser luz en las tinieblas. De eso se trata. Nuestro modelo para comprender esto es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. Israel es nuestro modelo como pueblo, tanto en lo que debemos hacer como en lo que no debemos hacer. Hablando de Israel y el Antiguo Testamento, Pablo escribe en 1 Corintios 10:6, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. El Nuevo Testamento usa la historia de Israel como ejemplo para la iglesia, tanto de lo bueno como de lo malo, como en el caso de este texto. Pero también Pablo escribe en Romanos 15:4, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza. Reconstruir tu visión de la iglesia es comprender que al igual que el pueblo de Israel, a lo largo de su historia, el modelo fue cambiando según su contexto y su época. Al principio, cuando Dios llamó a Abraham, era como un pueblo errante. Dios lo llamó a que saliera de su tierra. Y se trataba de una familia.
No era por decisión, era por nacimiento. Eso fue el pueblo de Dios al principio. Luego el pueblo creció y se volvió una nación teocrática, un pueblo cuyo rey es Dios, pero son tomados como esclavos en Egipto, y ahí por primera vez Dios interviene en la historia humana, se transforma en el Dios de la historia, y la política, la justicia de Israel lucha con Faraón y libera al pueblo de la esclavitud. Les da una identidad. El pueblo había sido esclavo por 400 años, su identidad era la de los egipcios. Por lo tanto, Dios los forma como pueblo y se revela a ellos. En este modelo, los que pertenecen al pueblo son los que por voluntad propia quieren seguir a ese modelo. Decían que quieren seguir, que quieren que Dios sea su rey. Y luego Israel pide a un rey y comienzan a funcionar como el resto de las naciones. Y con ese orden, con un orden, pero también con las fallas, lamentablemente, de los reyes. Fallas de los que no hicieron lo correcto ante el Señor. Y por eso reyes y la continua rebeldía del pueblo de Israel falló en encarnar la promesa, falló en ser luz para las naciones, falló en ser de bendición para todas las familias de la tierra, como era la promesa hecha a Abraham. Falló en ser un pueblo santo, apartado para el Señor, una nación de sacerdotes. Los reyes no comprendieron que ellos también tenían que someterse a la ley. Pero en medio de esa rebeldía siempre hubo un remanente fiel. Un pueblo que no se inclinó ante los ídolos, que no comprometió su llamado, que buscó fielmente servir a Dios. Y eso es parte de la historia, esa es parte de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y en todo esto podemos ver un modelo para la iglesia. Podemos comprender el carácter de Dios para definir nuestra visión de la iglesia. Somos una familia. Al igual que al principio con Abraham, debemos ser esa familia para nuestros hermanos, personas en quien confiar, que nos apoyamos los unos a los otros, que nos amamos, que oramos los unos por los otros, que nos gozamos cuando nuestros hermanos se gozan y prosperan, y que nos entristecemos cuando nuestro hermano está triste, y que en todo nos acompañamos como buenos hermanos. También somos un pueblo teocrático que es guiado por los valores del reino de Dios, y nuestro rey es Jesucristo. Y Dios, al igual que en el Antiguo Testamento, intervino en nuestra historia. Se hizo hombre y nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Ya no hay yugo que nos oprima. Ahora somos libres en Cristo Jesús. En Él tenemos una nueva identidad al momento que decidimos de creer. Y como pueblo también manejamos un orden, diferentes ministerios, un respeto por la autoridad, como en el tiempo de los reyes de Israel. Y a lo largo de la historia y según el contexto, cada iglesia, el funcionamiento pudo variar. Y algunos pusieron quizás más énfasis en ciertos puntos más que en otros, pero lo importante siempre fue ser el pueblo de la promesa. En tener en mente nuestra vocación, ser aquellos que llevan el evangelio a todo lugar, ser aquellos que reflejan la luz de Jesús, aquellos que aman, que consuelan, aquellos que levantan al caído, que cuidan al necesitado y que reflejan realmente el carácter de Dios. El pueblo al que Dios le dice en Isaías 41, del 9 al 10, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Ese pueblo somos nosotros, escogidos, protegidos, fortalecidos y sostenidos por la diestra de justicia de nuestro Señor. Reconstruir tu visión de la iglesia es comprender que la iglesia es un pueblo donde eres guiado, enseñado, respaldado y amado. Pero como iglesias tenemos también luchas. Hay luchas por impedir que cumplamos con nuestro llamado, por impedir que comprendamos nuestra vocación. Hay un mundo cegado y sordo a la palabra de Dios. Y nuestra lucha es predicar el evangelio de Jesucristo con poder, arrebatándole al enemigo a los que tiene cegado. No deje que el enemigo lo distraiga. Muchas veces el rol y la identidad de la iglesia son distorsionados. La iglesia es ese lugar donde nuestra sed de conocer más a Dios es saciada, donde podemos conectar con hermanos en la fe,
donde comienza un renuevo espiritual, donde todos juntos como pueblo venimos ante su presencia anhelando conocerlo cada día más. Los libros de Esdras y Nehemías cuentan la historia de cómo Dios nuevamente salva a su pueblo para traer en medio de ellos arrepentimiento, juntarlos, tal como decía Jesús, Mateo 23:37, como la gallina junta a sus pollitos. ¿Y cuántas veces Dios quiso juntar a Israel de esa forma? Y así mismo Él quiere juntarnos, quiere que seamos su pueblo, quiere que obedezcamos, quiere que escuchemos, como la gallina junta a sus pollitos. Ellos ya no tenían libertad. Su rebeldía les había robado su dignidad y su libertad como pueblo. Les había robado su capacidad de adorar. Ya no tenían acceso al libro de la ley. Reconstruir tu visión de la iglesia es comprender que como iglesia tienes derecho de adorar. Tienes derecho de venir a su presencia en oración, derecho de tener acceso a su palabra y el deber de comprenderla, así como tienes también el derecho a las promesas que hay en ellas. Pero mientras estés en exilio, mientras estés lejos de Dios, lejos de su pueblo, lejos de la iglesia, nada de eso podrá cumplirse completamente en tu vida. Volver a ser un pueblo junto es recuperar lo que el enemigo te ha robado. Una verdadera adoración requiere comprensión de la palabra, comprensión de quién es Dios, comprender a quién adoras, comprender que eres su pueblo, que eres parte de la iglesia por la cual Cristo murió. Y también es comprender cuál es tu rol en todo esto. Comprender que eres llamado a servir, a ser partícipe. Pablo escribe en 1 Corintios 12, del 18 al 21, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Somos uno en Jesús, un cuerpo con diferentes funciones, diferentes tipos de personas que tienen diferentes fuerzas e intereses, pero que todos funcionamos juntos para el bien del cuerpo. Eso es la iglesia del Señor. Y la Biblia también dice en el Salmo 133, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Reconstruir tu visión de la iglesia es comprender que no estás solo. Es buscar que este texto sea real en tu vida, que sea real en nuestra iglesia. No dejemos que el enemigo destruya la fraternidad entre nosotros, que nos quite la bendición de ser un pueblo unido, de ser un pueblo que bendice, de ser un pueblo generoso, que no nos quite la bendición de sentirnos en casa cuando estamos juntos, porque así debe ser. Que no nos quite tampoco la bendición de soportarnos los unos a los otros, tal como dice la palabra en Colosenses 3, del 12 al 17. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Cuántos pueden decir un amén a esa palabra preciosa para nosotros? Mi oración es que el mensaje de hoy despierte en nosotros una sed cada vez más grande por conocer su palabra, un amor por su pueblo, que crezca cada día más en nosotros el conocimiento de que somos uno. Que crezca en nosotros la alegría al ver prosperar a nuestros hermanos, que el Señor pueda quitar de en medio nuestro todo sentimiento de competencia entre hermanos, todo sentimiento de superioridad, porque aquí todos somos sus hijos.
Que pueda quitar también toda falta de perdón, todo rencor, toda ira, todo obstáculo que impide que haya unidad entre nosotros. Que Dios quite de nuestro corazón todo pensamiento, sentimiento de división. Porque en el principio de la iglesia también hubo ese sentimiento entre los que eran judíos y los que no eran judíos. Algunos judíos pensaban que eran superiores a los que no lo eran por ser descendientes de Abraham según la carne. Por eso Pablo escribe en Romanos 10, 12 y 13, no hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Para Dios no hay distinción, todo el que lo invoca es salvo. Ese es nuestro Dios. Y que tampoco haya entre nosotros distinción o división. Porque todos somos sus hijos, con diferentes dones, talentos, llamados. Y también cada uno con diferentes desafíos. Pero si Dios perdonó, nosotros también perdonemos. Si Cristo nos reconcilió con Dios, también nosotros reconciliémonos entre nosotros, adoptando así el carácter de Cristo. Y si en alguno de nosotros existe ese sentimiento de orgullo, de altivez, de querer mostrar que somos más que otros, o el sentimiento de rencor o falta de perdón, es hora de reconocer que necesitamos que el Señor nos ayude a perdonar, a reconciliar. El Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama al perdón. Y si tú estás aquí y has sido herido, ya sea por un hermano, por un líder, o una iglesia, o un pastor, también es tiempo de perdonar y de entregarle eso al Señor. Porque usted no puede controlar lo que los demás hacen, cómo los demás actúan, pero sí puede tomar la decisión de que eso ya no afectará más su vida, de que ya no afectará más su integridad, su corazón, sus pensamientos, su forma de vivir, que no le robará más su bendición, no le robará más el gozo del Señor en su vida. Porque el Señor nos llama a ser santos, a perdonar y a estar gozosos en Él. Quiero invitarlo a que se ponga de pie con nosotros. Quizá algunos se hacen la pregunta y dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tendría que perdonar si la persona que me hizo daño no pidió perdón, no se arrepintió? Romanos 12, 17 al 21 dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Muchas veces ponemos énfasis en este texto en la venganza del Señor. El Señor va a castigar. Porque cuando estamos enojados con alguien, buscamos alivio, buscamos consuelo en la idea de que el Señor lo va a castigar. Así que lo quiero dejar con otro texto que se encuentra en Ezequiel 18:23. El Señor dice, ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. Que como pueblo tengamos también ese corazón. Un corazón que desea que el que ha hecho daño se arrepienta para que no sea condenado por Dios. Un corazón que desea que el que nos hizo daño cambie y no vuelva a hacerlo. Tengamos la compasión y la misericordia de Jesús, la misma que Él tuvo para nosotros cuando éramos pecadores, cuando no creíamos en Él, cuando estábamos en estado de rebeldía. Él murió por nosotros. Y tal vez mientras yo decía estas palabras, habían nombres en tu mente, habían rostros de personas que te han hecho daño, personas que tienes que perdonar. Reconstruir tu visión de la iglesia es también comprender que como iglesia te queremos ayudar a perdonar. Como iglesia te queremos acompañar en tu aflicción, y como iglesia oramos los unos por los otros. Por consecuencia, quiero terminar este servicio de una forma especial. Y quiero invitarlo a que oremos los unos por los otros, a que nos juntemos, nos unamos en oración.